Bueno, Ahí buenas comenzó. tardes, bienvenidas a todos y todas. Es un gran gusto tener hoy con nosotros a la profesora María Laura Canestraro. Brevemente, porque su currículum es muy extenso, les voy a decir 3 o 4 cosas sobre ella antes de darle paso para su disertación. María Laura es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata, es magíster en Ciencia y Filosofía Política por nuestra universidad, doctora en Ciencias Sociales de la UBA. Actualmente es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, del CONICET, con sede en el Centro de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad Nacional de Mar del Plata. También es profesora investigadora y extensionista de nuestra universidad, donde dirige el grupo de estudios sociourbanos. Fue becaria del CONICET entre 2004 y 2010 y también del Lincoln Institute of Land Policy entre 2008 y 2009, y dirigió el Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Mar del Plata entre los años 2017 y 2019. Bueno, los dejo con Laura y que disfruten de la charla. Después tendremos el debate. Recuerden tener los micrófonos cerrados para no molestarla. Gracias, Laura. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias en principio por la invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones. Lamentablemente en otras ediciones no me he podido sumar a participar, bueno, por múltiples. La vida suele ser complicada a veces y más con esta modalidad de reorganización a partir de la dinámica de la pandemia. Bueno, espero que todos, a propósito de eso, estén bien. Bueno, cuando Pablo me propuso formar parte del seminario, la verdad que pensé que era lo que podía compartir. Yo me dedico específicamente a temas de acceso a la ciudad, al suelo, a la vivienda, y pensaba un poco esta cuestión de reflexionar en torno al derecho a la ciudad y pensaba a partir de múltiples dimensiones y a partir de qué escalas, ¿no? Siempre generalmente mis reflexiones, mis análisis han estado un poco vinculados, bueno, al territorio de nuestra ciudad, y en este caso decidí como tener por ahí una mirada un poco más amplia y pensar qué está pasando en la región en relación al derecho a la ciudad, ¿no? Entonces acá vengo a compartirles algunos interrogantes, algunas reflexiones sobre el derecho a la ciudad en América Latina, ¿no? Y qué avances ha habido y qué desafíos tenemos aún pendientes en la región. Bueno, voy a compartirles entonces una presentación como para ir siguiendo. Ahí pueden verla completa, ¿no? Sí, perfecto, se ve muy bien. Bueno, un poco esta reflexión entonces se organiza en función de estos ejes. En principio, traer acá algunas definiciones, conceptualizaciones y revisiones en torno al concepto, a la idea del derecho a la ciudad. Luego, algunas características generales y datos históricos sobre la urbanización en América Latina, muy, digamos, rápidamente para poder llegar al estado de situación más actual, reflexionando sobre algunas reconfiguraciones recientes en grandes ciudades y en ciudades intermedias, para finalmente volver un poco al punto de partida y pensar qué avances y desafíos ha habido en relación al ejercicio, ¿no?, del derecho a la ciudad. Bueno, cuando hablamos del derecho a la ciudad, nos tenemos que remitir al origen del concepto, que como seguramente ya lo han visto por aquí en otras oportunidades, remite a el planteo que hizo Henri Lefebvre en 1968 respecto a, digamos, el derecho a la ciudad plantado en relación al impacto negativo que él observaba en las ciudades que estaban regidas por las economías capitalistas, fundamentalmente pensándolas a partir de cómo las ciudades habían dejado de tener, o mejor dicho, no habían tenido nunca. Justamente su idea emancipatoria tiene que ver con priorizar el valor de uso de la ciudad por sobre el valor de cambio, y justamente lo que estaba viendo era
cuáles eran los efectos que este tipo de economías orientadas a la acumulación privada tenían sobre la vida en la ciudad, ¿no? Entonces, a propósito de Lefebvre, Costés dice, la ciudad, que era una obra que unificaba lenguajes, códigos, tejidos sociales comunes, se convierte en un producto, ¿no? Entonces la idea de comunidad se desvanece, el vecindario se desmorona. Justamente la perspectiva de emancipatoria, como decía Lefebvre, tiene que ver con la necesidad de, y acaso se pregunta si la ciudad puede recuperar esa capacidad para la integración y la participación, y él considera que es justamente la clase trabajadora quien más perjudicada está y quien es, digamos, sufre más los efectos de esa segregación socioespacial de la sociedad que él está observando, de la ciudad que él está observando en ese momento, la que debe encabezar este proceso de cambio. Él ve como una época de crisis, ¿no? De esa ciudad industrial, ¿sí? Y considera que la superación de esta ciudad industrial deviene con el advenimiento de la sociedad urbana, ¿sí? Desde una perspectiva, por supuesto, anclada en un análisis originario, digamos, del marxismo, del cual proviene Henri Lefebvre, pensando en una etapa superadora de esa crisis que él ve en la ciudad industrial, que justamente está al servicio o pone en el centro la ciudad como una mercancía, priorizando su valor de cambio y no su valor de uso. Eso sería posible, digamos, priorizar las necesidades de quienes habitan las ciudades con la futura sociedad urbana. Este pensamiento lefebriano ha tenido, como dice Molano, una trayectoria zigzagueante, ¿no? En relación al concepto del derecho a la ciudad. Es un concepto que en los últimos años ha tenido un renovado interés, tanto de los movimientos sociales como del campo académico, como de las políticas públicas urbanas, que recogen algunas de estas ideas centrales, la reinterpretan e incluso en muchos cambios contradicen este sentido originario que había planteado en su origen, valga la redundancia, Henri Lefebvre. De hecho, bueno, sobre esto vamos a avanzar, pero justamente los marcos normativos que hoy están poniendo en el centro, ¿sí? Sobre todo vinculado a los procesos de reforma urbana, el problema del derecho a la ciudad, lo hacen justamente desde ligados más a una visión mucho, diríamos, justamente reformista y no en el sentido emancipatorio que lo planteó Lefebvre, ¿no? Por eso, justamente por esta trayectorias zigzagueantes que Carrión y Dahmer hablan de un concepto que es polisémico y en disputa. Incluso otros autores consideran que se puede pensar el derecho a la ciudad como un significante vacío, ¿no? Porque en términos políticos tiene cualidades referenciales diversas según quien le otorgue un significado específico, ¿no? Algunos ejemplos de cómo ese concepto está en disputa y es polisémico y plantea algunos ejes que son, al menos se plantean en tensión entre sí, no solamente en relación al concepto originario, tienen que ver, por ejemplo, con las definiciones que hace Costés en relación a la oportunidad de pensar el derecho a la ciudad como una oportunidad para crear espacios de democratización de opiniones. Merrifield plantea una reapropiación burguesa del concepto. Baderna plantea la cooptación y la despolitización del proyecto lefebriano, ¿sí? Sobre todo a partir de gobiernos y organizaciones no gubernamentales que él dice que desconocen las implicancias del análisis original y lo utilizan en su propio beneficio. Otro exponente central del derecho a la ciudad es David Harvey, ¿no? David Harvey pone el foco en pensar este derecho a la ciudad como un proceso de transformación, ¿sí? Que pone en el centro un derecho que es común, dice él, antes que individual, ¿sí? Dado que en esa misma transformación, primero que depende inevitablemente de un ejercicio de poder colectivo, ¿no? Para remodelar los procesos de urbanización, y además implica la transformación de las personas, dice él, en sí, ¿no? En ese mismo proceso de transformación en el que se modifica la ciudad, el hombre se modifica
a sí mismo y considera que todas las personas, y por eso esta idea de un derecho común, todos tienen derecho a crear ciudades, un poco retomando también el eje del Lefebvre, centrado en el uso, que respondan a necesidades humanas. Esta es un poco la reflexión, diríamos, más del norte, si se quiere, ¿no? Bueno, con todas las tensiones y contradicciones que lleva a pensar en esos términos o reflexionar en esos términos, ¿no? Pero ¿por qué digo esto? Porque justamente si vamos más a la reflexión latinoamericana, Sousa Santos plantea, ¿no?, esta idea de que hay una disonancia entre la teoría crítica, sociopolítica y las prácticas, ¿no? Y él dice que mientras que mayoritariamente la producción académica en relación al derecho a la ciudad ha estado originada en el norte, digamos, las instancias colectivas más ligadas a los movimientos sociales, ya sean organizados o de manera espontánea, suceden en el sur, ¿no? Entonces acá un poco la idea es traer, a propósito de la reflexión sobre el contexto regional, algunos autores latinoamericanos que están problematizando el derecho a la ciudad, ¿no? Carlos, que es brasileña, plantea, recuperando, digamos, con una fuerte impronta lefebriana, el concepto del derecho a la ciudad a partir del análisis de tres planos, ¿no?, que ella considera que son disímiles, divergentes, que no necesariamente confluyen y que están, bueno, implicados justamente en esta discusión. Por un lado, el de la práctica socioespacial, que tiene que ver con los movimientos sociales, ¿no? Ella dice que algunos están orientados a la urgencia, ¿sí?, a la vivienda, al empleo, a la salud, otros cuestionan las políticas públicas y la de planificación, pero lo que se pone en jaque en ese plano es la contradicción fundamental de la producción del espacio urbano entre la producción social y la apropiación privada, ¿no? Esa es la disputa a partir de la cual se entienden, digamos, la configuración y la emergencia de la práctica social, entendida básicamente a partir de los movimientos sociales. Luego ella dice que hay un plano del Estado, ¿no?, que se define básicamente a partir de la planificación de políticas públicas y considera que hay un entendimiento limitado del concepto del derecho a la ciudad y que tiene que ver básicamente con lo que el Estado está dispuesto a ceder para la gestión de la ciudad, ¿no? Sostiene que generalmente en este plano, digamos, en donde el Estado cede a partir de la gestión de la ciudad, no puede suceder si no es con la cooptación de los movimientos sociales, ¿no? Que supeditan sus intereses a los del Estado y la producción del espacio termina generando o teniendo, asumiendo un carácter estratégico, ¿no? Y después considera que en el plano del conocimiento, es el plano del saber técnico, en donde se analizan estos procesos, y ella considera que este conocimiento generalmente es sobre este conocimiento, perdón, que se funda el discurso político y refuerza esa capacidad estatal en la intervención y en la gestión, que generalmente sucede que en ese, digamos, cuando se lleva el debate al interior del Estado, se elimina el sentido social de los movimientos sociales, aquellos ligados al plano de la práctica socioespacial, y se lleva al plano de lo político, donde se hace posible la manipulación. Digamos que es una perspectiva bastante crítica y, como decía, con una herencia lefebriana importante, ¿no? Bueno, y ella plantea la utopía de la gestión democrática de la ciudad. Pretende, ella considera que esa utopía, digamos, digamos, es el horizonte a partir del cual ese derecho a la ciudad como categoría teórica puede desmitificar esos discursos que se generan tanto en el Estado como en el plano del conocimiento, ¿no? Y hace posible un proyecto que dé respuesta justamente a las carencias, pensando en las transformaciones de la ciudad más orientada, como decía anteriormente, a las necesidades de quienes la habitan, ¿no? Y no tanto por este esquema en el cual ella considera que el Estado termina garantizando en última instancia la acumulación de capital, y que por lo pronto, tal cual se restringe o se limita la concepción del derecho a la ciudad, los movimientos sociales no logran tensar, digamos, para avanzar en el ejercicio o en la concreción de otro tipo de derechos, ¿no?
Pradilla Cobos, que es un colombiano también en esta clave, analiza cómo se ha dado un pasaje, ¿no? Él está pensando sobre todo en las discusiones, o mejor dicho, parte de las discusiones de los movimientos sociales urbanos, y pensamos en lo que es la herencia latinoamericana de Lefebvre y de la Escuela de Sociología Urbana Francesa, ¿no? Que en América Latina tuvo su correlato bastante importante, y digo, estoy pensando en la figura de Manuel Castells y los desarrollos en relación a los movimientos sociales urbanos en los 70, ¿no? Un poco en esa línea, Pradilla Cobos habla de los movimientos sociales, ¿no? Señalando que estos movimientos sociales, justamente que en esos 70 anclaban, digamos, sus demandas en el suelo, la vivienda y condiciones básicas para la reproducción de la fuerza de trabajo, hoy lo hacen, diríamos, simplemente, o limitan sus demandas hacia el enfrentamiento a megaproyectos y mega eventos urbanos, ¿no? Y él lo que dice que ahí lo que sucede, bueno, a esto que él llama el pasaje del movimiento colectivo a la participación individualizada, y que está atravesado por la popularización del discurso de la participación ciudadana, lo que dice, bueno, básicamente es que se pierde, estamos hablando de estos movimientos sociales urbanos de los 70, muy vinculados, por supuesto, al análisis de clase, ¿no? Entonces él dice que hay dos desplazamientos, por un lado, de los movimientos populares al de los sujetos individualizados de cualquier clase social, y eso está orientado a la acumulación del capital político, y por otra parte un desplazamiento del movimiento popular autónomo movilizado por conflictos a la participación institucionalizada, controlada y subordinada a agendas políticas. Y acá él dice que hay un riesgo, digamos, de que se quite legitimidad en el reclamo, ¿no? Y esta es una cuestión que también va a aparecer, o sobre la que es una emergente, digamos, a reflexionar en relación a los procesos participativos, a la gestión participativa que trae consigo el ejercicio del derecho a la ciudad, ¿no? Digo, como un horizonte. Bueno, si nosotros pensamos en los que han sido las intervenciones de gestión participativa, estoy pensando en los organismos, bueno, después vamos a ir un poco cuando veamos algunas de las dinámicas estructurantes de la ciudad, que bueno, yo ahí traje un poco para reflexionar. Digo, si pensamos en los que han sido las políticas de gestión o las intervenciones de gestión participativa, estoy pensando en esta idea tan difundida en los 90, a partir de, sobre todo, las intervenciones de los organismos multilaterales, ligadas a la idea del capital social y de la participación de los beneficiarios en las políticas. Bueno, realmente era una participación, digamos, sobre cuestiones que previamente estaban definidas, digamos, en otras instancias, ¿no? Entonces, esta idea de crear formalmente mecanismos participativos para legitimar cierto discurso que termina definiéndose y decidiéndose, digamos, en otras instancias. Bueno, él es muy crítico, Pradilla Cobos, con esta mirada, y dice que el derecho a la ciudad, ¿sí?, que tiene que ser un derecho que sea garantizado por el Estado, con carácter inalienable y universal para los ciudadanos. Sin embargo, considera que aún es letra muerta, dice él, en las constituciones y las leyes, porque va en contra del patrón de acumulación de capital, ¿no? Entonces, el derecho a la ciudad se convierte en una demanda política antineoliberal, anticapitalista, que habría que, dice él, conquistar en la lucha político-social, ¿no? En un objetivo de los movimientos sociales, o sea, volver a los movimientos sociales a que tengan en el eje esta lucha que en algún momento tuvieron, ¿sí?, esos movimientos urbanos populares, tal cual él los definía. Y después tenemos otra mirada más local, si se quiere, de Pedro Pires, ¿no?, que él también plantea el derecho a la ciudad. A mí me parece que es interesante porque la mirada de Pedro también, por supuesto, hace el eje, pone el eje en la contradicción central entre mercantilización y acceso, ¿no? Pero al mismo tiempo está pensando en un derecho a la ciudad que uno podría sí ligarlo a estos avances que ha habido en términos normativos. Digo, si vemos estos autores, bueno, ahí yo mencionaba algunos anteriormente que han
redefinido, reinterpretado el concepto originalmente lefebriano, pero estos, ¿no?, que veíamos tanto Carlos como Pradilla Cobos tienen una mirada muy crítica, ¿sí? Y heredera, digamos, de este planteo original de Lefebvre. Me parece que la perspectiva de Pires está mucho más vinculada a estos procesos que después vamos a ver, que llamamos de reforma urbana, digamos, donde no está esa mirada del, como dice justamente Pradilla Cobos, ¿no?, antineoliberal, anticapitalista, digamos, pensar en otro tipo de configuración social distinto, de un tipo de, llamaríamos en términos de Lefebvre, de algo similar a la sociedad urbana que pensaba Lefebvre, sino que estamos hablando de una mirada ligada a procesos de reforma urbana que han avanzado en los últimos años en la región, al menos en términos normativos. Habría que ver que efectivamente logró avanzarse en términos ya de ejercicio, ¿no?, del derecho a la ciudad. Entonces, volviendo a Pires, él plantea el derecho a la ciudad como un componente de la democracia de la ciudad, ¿no? Esto significa de la capacidad de la configuración y funcionamiento urbanos de incorporar de manera equitativa a todos los grupos sociales que en ellas residen, ¿no? En nosotros estábamos viendo más una perspectiva ligada al cómo la demanda por el derecho a la ciudad es encabezada específicamente por un sector social, ¿no? En el caso de Lefebvre, bueno, hablábamos de los trabajadores, Pradilla, Cobos y también la perspectiva de Carlos nos hablan de los movimientos sociales urbanos que remiten claramente a los sectores más vulnerables. Pires nos está diciendo que el derecho a la ciudad es un componente de la democracia en la cual todos los sectores sociales tienen que acceder de manera equitativa a, digamos, a lo que implica el funcionamiento de la ciudad, ¿no? Y que sea cómo se configura y funciona la ciudad, que sea viable que todos estos grupos estén incorporados de igual forma. Y él considera que hay dos dimensiones, ¿no? Por un lado, el derecho a los satisfactores, el suelo, la vivienda, los servicios urbanos, como decía, que están centralmente basados en la contradicción entre mercantilización y acceso, y luego, bueno, el Estado ahí interviniendo en procesos de desmercantilización para que puedan acceder a aquellos que no lo pueden hacer a través del mercado, y el derecho a la centralidad, que este es un componente central del derecho a la ciudad, ¿no? A poder gozar de la totalidad de la riqueza que supone una ciudad. Si vamos a algunos datos respecto, para volver después a poner la discusión sobre el derecho a la ciudad, digamos en términos más actuales, vamos a hacer un breve recorrido sobre la urbanización de América Latina, ¿no? Breve relativo, pero bueno, traté de ser lo más sintética posible. Si tuviésemos que hablar de algunas características generales y datos históricos, bueno, sabemos que América Latina es la región más urbanizada del mundo, ¿no? Tiene casi un 80% de su población que vive actualmente en ciudades, ¿no? Aunque es de las menos pobladas. Tuvo su explosión urbana durante el siglo XX, principalmente entre las décadas del 50 y del 90, ¿sí? Sobre todo entre el 50 y el 70. Atenuada, digamos, en las últimas décadas, tanto porque se ha visto reducido el ritmo del crecimiento de la población urbana, como por la disminución de las tasas de migración del campo a la ciudad, ¿no? Las migraciones son más complejas y se producen fundamentalmente entre ciudades. Digo, todo esto ahora, y con eso también vamos a ir hacia el final, tendríamos que ver cómo, no tenemos la respuesta, pero qué sucederá en este contexto también pandémico, donde creo que sin duda va a haber cierta reconfiguración, sobre todo en términos de, primero en relación a lo que se llama el sistema urbano, ¿no? Entre las ciudades, de hecho ya está sucediendo, digamos, el crecimiento de las ciudades intermedias y medias o pequeñas es un fenómeno que viene sucediendo en los últimos años, y a su vez creo que sin duda esto trae una reconfiguración en términos del campo y la ciudad entre lo rural y lo urbano. Pero bueno, sobre eso vamos a ir hacia el final. A pesar de esta desaceleración, del crecimiento urbano, hay dos tendencias que se combinan, que es la concentración de la población y la expansión del poblamiento, ¿no? Esta idea de que la ciudad se expande
no tanto se densifica, sino que se expande, y ese también es un problema para el desarrollo de las ciudades y, bueno, y para garantizar el derecho a la ciudad de quienes habitan estos territorios, ¿no? Y después una heterogeneidad regional en términos de América Latina, ¿no? Países que están altamente urbanizados, como el caso del nuestro, de Chile, de Uruguay, otros con grados bajos de urbanización, como Guatemala, Panamá, Paraguay, ¿no? Y bueno, y esta característica que históricamente ha habido de la existencia de grandes aglomerados urbanos. Hago una salvedad que, por supuesto, esta presentación implica un recorte. Ahora vamos a ver algunos ejemplos respecto de dos dinámicas, ¿sí? De hábitat popular e informalidad, y por otra parte de procesos de gentrificación y renovación urbana, que a decir verdad están más centrados en esta idea de los grandes aglomerados urbanos, y por supuesto que es necesario, o sería necesario, y uno siempre se orienta, digamos, hacia la importancia de la escalaridad en el análisis, ¿no? Pero bueno, para hacer un recorrido más general, prioricé estos grandes aglomerados. Bueno, y aquí tenemos entonces, estos son datos, de hecho, gráficos extraídos de un lindo informe de ONU Habitat, que muestran cómo la evolución y la proyección de la tasa de urbanización, ese momento de la explosión demográfica ya pasó, pero bueno, sigue habiendo un crecimiento aunque más lento, y como les decía, caracterizado por la expansión de las ciudades intermedias, ¿sí? Bueno, ahí tenemos más o menos algunos datos, como decíamos recién, dentro de Latinoamérica, nuestro país es uno de los que tiene la tasa más alta de urbanización, sí, ahí vemos el 92% de la población es urbana. Bueno, este dato es de 2014, ¿sí? Así que ahora seguramente estamos un poco más arriba, sobre todo en términos de población. Bueno, cuando hablamos de grandes ciudades, ¿no? Estos son datos del 2018, estamos hablando de áreas metropolitanas, ¿sí? Diversas, como dije, pero bueno, todas ellas remiten en términos relativos a una escalaridad, digo, en sus países que las ubica como grandes aglomerados, ¿sí? Ciudad de México, San Pablo, Buenos Aires, Río de Janeiro, Lima, Bogotá, Santiago de Chile. Sí, para llegar, digamos, a discutir el derecho a la ciudad hoy me parece importante, por eso dije que va a ser abuelo de pájaro, porque no vamos a poder hacer un recorrido de la historia de las ciudades latinoamericanas, pero bueno, un poco ver cuál ha sido la impronta a lo largo del siglo pasado, ¿no? Y cómo llegamos a hoy, a estos primeros años, primeras décadas de este siglo, cómo han ido reconfigurándose las dinámicas urbanas, ¿no? Yo partí arbitrariamente, sí y arbitrariamente no, de la década del 30, por supuesto que no se puede marcar esa fecha como la emergencia, digamos, ligada a la emergencia de la ciudad latinoamericana, pero sí con fuertes procesos básicamente devenidos de lo que implicó el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Digamos, uno tiende a pensarlo obviamente en el contexto nacional, pero en realidad tiene que ver con un proceso más regional, ¿no? De una política intervencionista, bueno, que fue importante en la ciudad en términos de los procesos de migración interna del campo a la ciudad, donde hubo una urbanización masiva y acelerada, ¿sí? Donde ya empiezan a aparecer una o dos ciudades que son predominantes, ¿no? Empieza a haber también un desacople entre la manera en la cual esta clase trabajadora logra insertarse en el mercado de trabajo y en la vivienda, ¿no? En principio vamos a encontrar, tomé un periodo, por supuesto, que es muy largo, que un poco el criterio fue esta idea de pensar en modelos de industrialización, entonces la centralidad que tiene la ciudad como centro urbano, sobre todo generador de empleo, y de allí las migraciones del campo a la ciudad, pero bueno, por supuesto que dentro de estas décadas hay muchas variaciones, pero digo, en principio como esa inserción en el mercado de trabajo formal, diríamos, pensando sobre todo en las primeras décadas de este periodo que tomo, no tiene su correlato en términos urbanos, ¿sí? De hecho,
y bueno, y progresivamente eso va a ir avanzando, digamos, también con una inserción en el mercado de trabajo que tampoco va a ser en el sentido de, tal como lo conocemos, de la obtención de un empleo, ¿no? En términos formales. De hecho, las discusiones en torno, que sería todo otro eje de, digamos, para hacerlo otro día, pero en relación a la informalidad, irregularidad e ilegalidad urbanas, digo, la informalidad toma justamente ese concepto del mundo del trabajo, ¿no? Entonces, progresivamente va a ir sucediendo, digamos, van a tener un correlato cada vez mayor, ¿no? Y van a ir apareciendo ya algunas situaciones de precariedad habitacional en los centros urbanos, ¿no? Cuando hay determinadas, digamos, asentamientos, formas de asentamiento que se consideran temporarias y que progresivamente se van a convertir en permanentes, ¿no? Estoy pensando sobre todo en lo que es la configuración de, si pensamos en nuestro país, de villas en los años 30, ¿sí? Que era como digamos, esa posibilidad de asentamiento temporaria que luego iba a posibilitar, digamos, a partir justamente de la posibilidad de insertarse en el mercado de trabajo, la consolidación de la vivienda y sobre todo en otras zonas, bueno, como progresivamente esto fue convirtiéndose en una condición permanente, ¿no? Bueno, yo decía, en estas décadas esto va variando, por eso digo es una generalización, pero como para ir pensando estas distintas etapas del desarrollo de la ciudad latinoamericana, esta ciudad en principio integradora, bueno, va a tener esa explosión urbana, sobre todo en los años 50, ¿no? Y también esto tendríamos que analizarlo en relación a lo que sucede con el modelo, diríamos, agroindustrial, ¿no? Que sucede también en el campo, porque eso, por supuesto, que va a tener influencia en la ciudad. Digo, en esa dinámica al interior del campo que no solamente implica que hay mano de obra que migra del campo hacia la ciudad, ¿no? Pero bueno, tendríamos que estar más tiempo. En los 70 y los 80 tenemos la ciudad de la crisis urbana, ¿no? Bueno, por supuesto que la progresiva desindustrialización es la vedette, diríamos, en un contexto, bueno, mayoritariamente de dictaduras a lo largo de la región, de un contexto de apertura económica, ¿sí? Donde esta informalidad en el plano laboral es creciente, ¿sí? Aparece la idea de la primacía urbana y la emergencia de metrópolis ya en un sentido de reconocimiento de consolidación jurisdiccional, ¿sí? No significa que no se hubiesen configurado con anterioridad, pero sí que tienen ese reconocimiento. Y bueno, entonces sucede la concentración demográfica y económica generalmente en una ciudad o dos o tres, digamos, que progresivamente van consolidándose. Antes hablábamos de estos asentamientos de población temporarios, ¿sí? Las villas, las favelas, los campamentos. Bueno, ya en los 70 hablamos de la informalidad habitacional en términos de tomas de tierra, ¿sí? Que ya no se piensan como vivienda transitoria, sino permanente, ¿sí? Si pensamos en nuestro país en la década de los 80, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, tenemos en la configuración de los asentamientos, ¿sí? En esto tuvo importancia, además, el decreto de ley de uso del suelo, ¿sí? El 8912 del año 77, que tuvo su efecto, digamos, en términos del encarecimiento del suelo y de las restricciones a la zonificación que implicó, digamos, en definitiva, mayor informalidad por la imposibilidad de acceder a partir de estas características, digamos, que eran necesarias o requisitos necesarios para lotear. Y estas tomas se producían no ya en lugares centrales como sucedía con esas localizaciones transitorias, sino más bien periféricos, bueno, con un importante nivel de organización social. Esto tiene que ver y se relaciona con esos movimientos sociales urbanos que mencionaba anteriormente con Pradilla Cobo y sobre los que va a reflexionar, sobre los que reflexionó, mejor dicho, con anterioridad Manuel Castells. Bueno, la migración campo-ciudad persiste primero y luego comienza a disminuir y ya, digamos, cada vez es más claro este modelo de polarización social entre centros consolidados y periferias pobres, ¿no?
rápidamente y también a riesgo de simplificar, entonces tenemos en los 90s, 2000, ¿no? Esta ciudad global, dual, informal, sí, ahí tenemos algunas referencias, los trabajos de Saskia Sassen, Nara Kliszewski, Decio Fernández. Tenemos un crecimiento de la población urbana que es progresivamente más lento, sí persiste la disminución de esta migración campo-ciudad, ¿no? Bueno, un aumento de la flexibilización y precarización laboral, la privatización de servicios urbanos, también tenemos la supresión de algunos organismos reguladores, ¿sí? Por ejemplo, estoy pensando en el tema sobre todo ligados al campo, donde bueno, ya progresivamente va a empezar a aparecer y a consolidarse este modelo del agronegocio que tiene sus efectos en la ciudad, no solo en términos, como decía, de lo que implica en la, digamos, la movilización de la población, sino también en términos de a dónde van la acumulación y las remesas que genera ese campo, ¿no? Que muchas veces se invierten justamente en la ciudad. Bueno, todos los procesos actuales de financiarización tienen que ver también con esa dinámica. Tenemos una profundización de los procesos de metropolización, bueno, aparece la suburbanización de las élites, la gentrificación y la renovación urbana, ahora un poco me voy a detener en eso, la expulsión de poblaciones pobres y el acceso informal, o sea, y ya empezamos a visualizar este proceso de expansión urbana que se había, cuando yo recién mencionaba la informalidad habitacional, hablábamos de la localización periférica, ya empezaba a consolidarse este fenómeno de expansión, y esto se consolida en los 90, ¿sí? Aparece también una disputa en relación a la periferia porque justamente también es el lugar elegido para las élites, ¿no? Que se suburbanizan por elección y no así los sectores populares que lo tienen que hacer porque es la única posibilidad que tienen, ¿no? Acá ya empieza a aparecer, bueno, por supuesto, yo pongo entre comillas, ¿no? Hay la ciudad global, la ciudad dual, la ciudad informal, ¿no? Una ciudad informal que se caracteriza por, digamos, poner en discusión esta idea de, bueno, si es la ciudad informal, hay una ciudad que es formal, que es real, ¿no? Acá vale la pena mencionar, y sobre todo en nuestro país, que hasta los años 90 no hubo una política urbana específica de acceso al suelo, ¿no? Hubo en general intervenciones, digamos, que se desarrollaron ex post, y no hubo una intervención específica sobre la oferta y la regulación de la oferta. Ya en este contexto empieza a discutirse la llamada reforma urbana o este nuevo paradigma de derecho urbanístico sobre el que vamos a ir un poco después. Y en las últimas décadas, ¿qué ciudad tenemos? ¿No? Que es un poco sobre la que vamos a reflexionar ahora. Como mencionaba, tenemos una expansión de las ciudades, sobre todo de las ciudades intermedias, medias e intermedias, ¿sí? Son marcados estos procesos de liberalización y desregulación del uso del suelo, que es un eje central para pensar la dinámica urbana hoy. La centralidad que tiene el espacio urbano en las estrategias de valorización del capital, en ese sentido, justamente en relación a ello, es central. Aparecen estos, como yo les mencionaba recién, bueno, la importancia que tienen los procesos de financiarización, lo que Harvey y Brenner llaman los procesos de destrucción, creación, ¿no? La destrucción creativa del capital, y procesos llamados de extractivismo urbano, que es el correlato que tiene el concepto original del extractivismo aplicado, digamos, a la explotación de recursos naturales. Bueno, su correlato en la ciudad está vinculado justamente al suelo, ¿no? Y a estas estrategias de valorización del capital pensado fundamentalmente a partir de el suelo urbano, la creación y la captación de plusvalías, ¿no? Bueno, en términos de dinámica poblacional, en la región, en América Latina, se conforman megaregiones y corredores urbanos con grandes conurbaciones.
aparecen ciudades satélite y ciudades dormitorios, aumenta la migración entre las ciudades y, como os decía recién, es importante el crecimiento de las ciudades intermedias. También esta expansión de la ciudad plantea un conflicto en relación a lo que se llaman, bueno, esto es una discusión también cómo se llama, si es el periurbano, el rururbano, la periferia de la ciudad, ¿no? Que conlleva una discusión respecto de los usos del suelo, ¿no? Estamos hablando justamente de la centralidad del espacio urbano y del suelo en las estrategias de valorización del capital, y ahí aparece la discusión en torno a los usos del suelo, sobre todo, digamos, pensando no solamente en la expansión sobre cinturones productivos, ¿sí? Sino además el uso residencial de esos sectores con la creación de grandes proyectos urbanos y lo que tiene que ver con urbanizaciones cerradas, que como recién les decía, es un fenómeno básicamente que se origina en la década de los 90. Bueno, nosotros en nuestra ciudad, por ejemplo, ese fenómeno es mucho más tardío, recién a mediados de los 2000, podemos ver cómo se configuran las primeras urbanizaciones cerradas. Pero bueno, esta expansión de la periferia es bastante descontrolada y también es un problema que está actualmente en discusión, que pone también en debate el ejercicio del derecho a la ciudad, porque por supuesto una ciudad que se expande es una ciudad que resulta más costosa en términos de la gestión de la infraestructura, ¿no? de servicios para todos los habitantes, y bueno, eso también pone en cuestión qué estrategias pensar en la planificación urbana de cara a los próximos años, cuando realmente el problema de la expansión de las ciudades es significativo. Ahí tenemos un ejemplo de Santiago de Chile, ¿no? Es un trabajo de CEPAL. En este caso pone, digamos, el eje en la segregación de las ciudades, ¿no? Y ahí vemos cómo se distribuyen los sectores socioeconómicos predominantes y los servicios de abastecimiento de las comunas. Bueno, claramente los sectores de más bajos ingresos son los que están en los colores más claros, ¿sí? Y los de mayores ingresos en esta región. No sé si ustedes ven bueno, se me fue mi flechita, esa es la región central, diríamos, de Santiago de Chile. Y en este caso tenemos también, ¿no?, la distribución de vivienda social y el estado de áreas verdes consolidadas y áreas verdes deterioradas. Y los autores plantean los espacios públicos de calidad se concentran mayoritariamente en las zonas de altos ingresos, ¿sí?, que era acá, estábamos viendo. En Santiago existe una correlación entre la localización de las viviendas sociales y de las áreas verdes deterioradas. Simplemente Santiago de Chile es el ejemplo que traje porque era el que estaba disponible para poder mostrárselos en un mapa, pero bueno, es una variable que se repite a lo largo de estas grandes ciudades, ¿no? Entonces estamos viendo en términos generales en la región este patrón denominado en las áreas metropolitanas de desconcentración concentrada, ¿no? Una parte de la población de la ciudad fija residencia en otros municipios que por lo general se encuentran cerca del área principal, ¿no? Y aparecen estas ciudades satélites. Insisto, esto es algo que estaba planteando ONU Habitat en 2012, tendríamos que ver qué efectos tiene lo que algún día supongo que será la pospandemia, la pandemia, y qué sucederá en la pospandemia con estas reconfiguraciones, ¿no? Y en nuestro país, la expansión urbana también es un fenómeno que se ha acelerado, ¿no? En el periodo 2010-2006 hay un trabajo muy interesante de CIPEC, parece que es de 2018, yo ahí puse 2017, pero es cómo crecen las ciudades, ¿no? Y ahí muestra varias ciudades, 28 aglomerados urbanos de todo el país, cómo se están expandiendo estas ciudades intermedias, y además cómo está cambiando, como les decía recién, el uso del suelo en las ciudades. De hecho, Mar del Plata está incluido en ese estudio, ¿no? Y bueno, como les decía, la dispersión y la reducción de la densidad de las ciudades en el territorio plantea sin dudas desafíos para su gestión. ¿Cuáles son, ya digamos, poniéndonos un poco en
en clave de abordar la ciudad más actual, ¿no? Esta que recién veíamos a lo último. ¿Cuáles son las reconfiguraciones recientes de estas grandes ciudades y ciudades intermedias? Por un lado tenemos el declive, la reestructuración de las funciones productivas en relación con las lógicas de consumo y de los servicios avanzados. Bueno, ya algo que Saskia Sassen viene trabajando hace mucho tiempo, ¿no? Ya desde sus primeros trabajos de la ciudad global y cómo eso ha ido modificándose. La deslocalización del capital, habla ella, ¿no? Luego el pasaje de un espacio metropolitano compacto, ¿sí?, con bordes y límites definidos, hacia un crecimiento metropolitano, como decíamos recién, de bordes difusos y estructura policéntrica. Proceso de suburbanización de élites a grandes escalas y un incremento del hábitat precario, tanto en el centro como en la periferia. Digo, y en el caso de nuestra ciudad, también si pensamos en el caso, en el ejemplo de la ocupación de estas zonas periféricas, tenemos también, digamos, ¿no?, para pensar en la disputa, vuelvo a esta discusión o este planteo de Pires respecto de la democracia de la ciudad y de que todos los sectores sociales tengan acceso equitativo a ella. Digo, tenemos ahí también el ejemplo de lo que sucedió con la localización periférica, pensando no solo en el proceso de suburbanización de las élites y del aumento del hábitat precario, como decía, para muchos sectores, digamos, es la única posibilidad de localizarse en la periferia, pero a su vez como a partir de una política pública como la de acceso al crédito a la vivienda, como fue el Procrear, también aparecen ahí las clases medias disputando el espacio periférico. Bueno, y vimos qué fue lo que sucedió cuando no hubo un Estado que reguló el mercado de suelo, que sigue siendo, diría yo, el problema central de la planificación de la ciudad, ¿no? Bueno, y la proliferación de nuevos objetos urbanos, como dicen Chicolela y de Matos, producto de inversiones privadas, locales y extranjeras, básicamente vinculados al consumo, ¿no? Hipermercados, shopping, centros de espectáculos, hotelería, parques temáticos y las urbanizaciones. Yo me voy a centrar rápidamente en dos dinámicas. ¿Por qué? Dos dinámicas urbanas estructurantes, ¿no? Es como un juego de palabras, ¿no? Son dinámicas que estructuran y a su vez estructuras que condicionan esas dinámicas, ¿no? ¿Por qué elegí estas dos? Bueno, yo básicamente me centro en procesos de hábitat popular e informalidad urbana, pero elegí estas dos porque me parece que ejemplifican justamente los dos ejes que están puestos, digamos, en las discusiones en torno, sobre todo normativas del derecho a la ciudad. Por supuesto, y voy a hacer la salvedad, yo soy socióloga y no abogada, así que yo digo normativo, pero hablo en términos generales. Hay muchos abogados y abogadas acá que pueden hacer la diferenciación que yo estoy tendiendo a simplificar en términos de hablar de normativa, pero digo porque me parece que mayoritariamente digamos, estos avances que ha habido en términos normativos justamente ponen el foco en dos cuestiones, y una es atender el déficit habitacional, ¿sí?, de precariedad habitacional, ¿sí?, que tendría que ver con este eje de hábitat popular e informalidad urbana, y el otro es contrarrestar los procesos de especulación, entre los cuales, digamos, se encuentra la gentrificación y la renovación. Por eso elegí estas dos dinámicas estructurantes, que me parece que no dejan de ser dos caras de una misma moneda, si se quiere, como para hacer un poco más gráfico la idea de estas dinámicas que estructuran y que por supuesto se retroalimentan, ¿no? Si hablamos de hábitat popular e informalidad, bueno, yo retomo el planteo que hace Durán Lasserre diciendo que el derecho al acceso, digamos, perdón, que el acceso al suelo urbano es un factor central en la integración a la ciudad, es el puntapié inicial, diríamos, de reconocimiento de ciudadanía. Sin embargo, en los hechos es un elemento de exclusión, ¿no? Ya en la década del 90, y estos datos nos quedan desactualizados, pero los traigo porque justamente esta discusión va a ser central durante la década de los 90, Edesio Fernández y Nora Kliszewski nos decían que
Río de Janeiro y San Pablo tenían un 20% de su población habitando en favelas, Lima un 40%, Guayaquil alrededor de un 70%, México un 40%, Ciudad de Buenos Aires un 10%. Digo, son datos desactualizados, pero vuelvo a ellos porque tiene que ver con el contexto en el cual se piensan estas intervenciones sobre el hábitat, sobre la informalidad urbana. Hoy, América Latina es la región más desigual del planeta y se calcula que 104 millones de latinoamericanos viven en asentamientos en situación de pobreza. En el 2016, vuelvo a decir, tendríamos que ver hoy qué sucede con aquellas variables que sin duda se profundizaron a partir de la crisis que se generó con la pandemia, y 1 de cada 4 habitantes de zonas urbanas vive en un tugurio, en una villa, en una favela, en un campamento, en situación de pobreza. 1 cada 4 en el 2020, este es un dato de Techo, de la organización Un Techo. A su vez, en este contexto, son las metrópolis de la región las que son más desiguales, ¿no? Que incluso superan la desigualdad a escala nacional. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de cómo Brasilia, La Paz, Santiago, Quito, Ciudad de México, Montevideo y Buenos Aires, en términos relativos, son mucho más desiguales que los valores que adquiere el coeficiente de Gini para el nivel país, ¿no? Y volviendo a los datos de Un Techo, bueno, estos son datos que recopilan a partir de estudios hechos en Costa Rica, Nicaragua, Colombia, Argentina, Chile, Guatemala y Paraguay. En esos 6 países, entre 2013 y 2016, ellos sistematizan datos de relevamiento de información sobre asentamientos y plantean que 3 de cada 4 asentamientos no cuenta con conexión a la red de alcantarillado, que 1 de cada 3 no cuenta con servicio de electricidad formal y seguro, que más de la mitad no tiene conexión a agua potable, que 3 de 4 asentamientos cuentan con algún tipo de organización comunitaria, bueno, que 3 de cada 4, o sea, la mayoría tampoco tienen tenencia regular del terreno, y 1 de cada 5 afirmó tener posibilidades de sufrir un desalojo debido a, bueno, comunicaciones recibidas. Son datos relativos, pero me parece que ilustran bastante cuál es la situación de precariedad habitacional de quienes habitan en ellos, ¿no? Bueno, como les decía anteriormente, ya en la década del 90 la informalidad pasa de ser una excepcionalidad a ser generalizada, ¿no? Ahí aparecen las primeras, digamos que la cuestión de la regularización pasa a ser una vedette, ¿no? En este contexto, sobre todo pensándola como una intervención ex post frente a este problema. Y en ese sentido, muchos autores que trabajan sobre la relación entre pobreza e informalidad sostienen que se trató de una política que fue más bien curativa y no preventiva, ¿no? No posibilitó anticiparse a estos procesos que implicarían justamente ofertar acceso, digamos, suelo disponible a todos los sectores sociales, sino que siempre se operó sobre estos, digamos, sobre los asentamientos una vez consumados, sobre la irregularidad, diríamos. A mí me gusta hablar de precariedad habitacional y no tanto de irregularidad, por otras connotaciones que tienen que ver con definir por lo que no es, que sería otra discusión, como dije al principio, pero bueno, estamos hablando de ese fenómeno que llamamos informalidad, irregularidad, ilegalidad o digamos precariedad. El eje nodal de la regularización, como decía, como vedette, fue el ideario del peruano, del economista liberal peruano Hernando de Soto, entre paréntesis, fue candidato a presidente de Perú, no quedó para la segunda vuelta, pero lo tuvimos ahí, si mal no recuerdo, quedó en tercer lugar. ¿Qué era lo que planteaba de Soto? Una idea, por cierto, bastante extendida en toda la región, ¿no? Que la organización del derecho jurídico sobre el suelo es el puntapié para promover el desarrollo económico de los países en transición, ¿no? Y esto orientó las intervenciones, digamos, tanto la agenda del Estado y de los organismos multilaterales como la agenda académica, ¿no?
y se promovió la implementación de políticas de titulación, formalización y regularización en la región de manera amplia. ¿Sí? En nuestro país fueron centrales, por ejemplo, las intervenciones del Promeva, que uno de los ejes centrales era la regularización. Y ahí con una colega, con Soledad Arqueros, nosotras hicimos un trabajo de sistematización de trabajos que habían analizado experiencias de titularización en la región, y un poco lo que hicimos fue, a partir de algunos mitos, tratar de justamente deconstruirlos o desmitificarlos, ¿no? De establecer contrapuntos frente a algunas ideas que están bastante, o que estuvieron bastante extendidas en relación a estas políticas de titularización, ¿no? Y primero, la primera idea era, en relación a los títulos de propiedad, los precios del suelo y el libre mercado, ¿no? Otra vez, a partir de la idea de Soto, ¿no? Del pasaje de la informalidad a la formalidad, y digamos esta idea de que esa titulación, a partir de este pasaje, implica la integración de los habitantes al régimen de propiedad, dice él. A su vez, este reconocimiento de los derechos de propiedad permite movilizar capital muerto, ¿sí? Garantizando, a partir del libre funcionamiento del mercado, la asignación de usos rentables al suelo urbano, y finalmente que a través de estas acciones el Estado puede limitarse a controlar el cumplimiento de la ley y favorecer la dinámica mercantil liberal. ¿Qué planteamos como contrapunto? Que en realidad la investigación urbana en América Latina cuestiona primero la división tajante entre formalidad e informalidad, que los procesos urbanos son mucho más complejos y que es necesario atender a las diversas escalas. Y además, bueno, que esta visión entre formalidad e informalidad, como decíamos, limitada a la posesión o no de escrituras de propiedad, ¿sí? Y de allí el pensar esta ciudad dual, ciudad formal e informal, es una definición, digamos, que termina pensando a la ciudad, digamos, a partir de dos grandes escalas polares, y termina convirtiendo una definición que se erige, digamos, como natural, universal, y que es ahistórica en relación a los derechos de propiedad, porque en realidad excluye la indagación sobre los procesos que inciden en el origen y la persistencia de los asentamientos, que es ese, digamos, realmente el problema. Otra de las cuestiones es que la regularización, esto también muy difundido, permite mejorar la calidad de vida de la población de los barrios. Nosotros ahí planteamos que la regularización se redujo a lo que fue la titulación, ¿sí? No solo no se incorporó en general la dimensión ambiental, sino que incluso se contribuyó a través de esos procesos a la degradación, porque no se mitigaron, digamos, esos problemas. Hay algunos trabajos, sobre todo los de Krzyzewski, que intentaron captar ese fenómeno de digamos, desde una dimensión urbana, legal y ambiental, ¿no? Entonces a veces se define el fenómeno como irregular o informal desde lo urbano ambiental, o de lo legal, desde lo legal, perdón. Y realmente las experiencias han demostrado que la regularización no es una condición necesaria ni para la consolidación de los asentamientos, ni para el mejoramiento de las viviendas. Hay todo un debate, primero, que la introducción de servicios públicos y la realización de obras de infraestructura y de mejoramiento tiene la misma eficacia que la regularización en términos de legitimidad, ¿no? De reconocimiento, de aceptación por parte del gobierno, digamos, ¿no? Uno podría plantearse, bueno, si se están llevando los servicios a un determinado asentamiento, a pesar de que no esté regularizado, porque eso sucede, de hecho, no sucede con servicios, no sé, el gas es mucho más difícil, la extensión de la red de gas, pero con el servicio eléctrico sí. Ahí tendríamos otra discusión también, que es respecto de que los habitantes de esos lugares no dejan de ser clientes para las empresas que, digamos, que tienen a su cargo estos servicios, la provisión de servicios. Pero bueno, digamos, no necesariamente vamos al hecho de que la regularización permite mejorar la calidad de vida. La calidad de vida, de hecho, se mejora, ¿sí? Aún a pesar de no tener ese título, ¿no? Y hay toda una discusión que se conoce como el debate de los títulos, que además desmitifica la relación entre el acceso a la propiedad
y la asignación de recursos económicos de las familias para realizar mejoras de sus viviendas. Incluso en relación a la posibilidad de acceder al crédito. Es sabido, es conocido y hay experiencias respecto de que estos sectores acceden al crédito, no al crédito formal, sino a otro tipo de circuitos de crédito para mejorar sus viviendas, aún no teniendo título, y realmente destinan recursos para poder consolidar esa vivienda, ¿no? Y bueno, y finalmente, ¿por qué la regularización no necesariamente promueve la integración social y urbana, ¿no? También otro debate. Primero esta idea del estigma, ¿no? De pensar, de proyectar la informalidad sobre los habitantes, ¿no? Eso está vinculado a los debates más sobre la marginalidad. Otras perspectivas hablan de metrópoli fragmentada y de mundos aislados, ¿no? Enfatizando la distancia social y las expresiones espaciales. Hablan de una marcada ausencia de unidad de integración social entre estos sectores y una creciente polarización. Sin embargo, hay otros autores que matizan esta mirada por considerarla bastante estática y apuntan a la multidimensionalidad y multiescalaridad de los procesos urbanos y a analizar las interacciones y los intercambios que se producen en la cotidianidad de las ciudades, ¿no? Entonces eso también pone en jaque la idea de la integración. Por supuesto que en ese sentido, y para pensar más en términos integrales, son centrales las políticas, el papel de las políticas sociales, y realmente el papel de las políticas sociales en la regularización de asentamientos ha sido poco abordado, y ahí vamos a una discusión en términos de la universalidad y la focalización de las políticas sociales, ¿no? Y cómo es necesario, como ambas tienen limitaciones, digamos, por supuesto uno apunta a la idea de la universalidad de las políticas, o suele ser, digamos, poner más el foco en eso, pero realmente para algunos casos es necesario focalizar en las políticas sectoriales, ¿no? Pero bueno, es necesario, valga la redundancia, integrar ambas dimensiones de las políticas, ¿no? Si no, si vamos solo a, que generalmente es lo que sucede con las escasas políticas sociales que van de la mano de las políticas de regularización, terminan siendo focalizadas y terminan generando procesos que aumentan la precarización. Y si vamos al otro fenómeno, como decía recién, que es interesante para pensar estas dos caras, ¿no? La del déficit, de la precariedad habitacional, y cómo a su vez esto tiene esta dinámica, hay que pensarla de la mano de los procesos de gentrificación y renovación urbana. Ustedes me dicen si voy mucho tiempo, ¿eh? No me queda mucho, pero por ahí me estoy extendiendo demasiado. Bueno, acá retomo un trabajo de Janoschka y Cerquera, que discuten el concepto de gentrificación. El concepto de gentrificación planteado originalmente en el 64 por Ruth Glass, vinculado a la experiencia anglosajona, ¿no? Que hablaba de la sustitución de población de baja renta a partir de la rehabilitación de edificios deteriorados, digamos, ¿no? Que aumentaba el precio del suelo y la vivienda, y la población se sustituía a la baja renta básicamente por capas medias, decía Glass, simplificándolo, ¿no? Pero Janoschka y Cerquera lo que plantean es la particularidad del proceso latinoamericano, que tiene tres ejes, ¿no? Ellos dicen que por un lado es central el papel que juegan las administraciones públicas en la promoción de los procesos de gentrificación y renovación urbana, considerando los efectos en los mercados inmobiliarios formales y de creciente creación, y valga la redundancia, de formalización. Recién anteriormente hablábamos del fenómeno del extractivismo urbano y de los procesos de financiarización que tienen que ver con esto. La violencia física, perdón, este fue un fallido porque ellos dicen simbólica y yo puse a veces física, me puse acá y dije primero física, pero bueno, suele ser simbólica, pero a veces se recurre a la violencia física, que se requiere para reapropiarse del patrimonio arquitectónico y cultural en muchos de los centros de las ciudades, y después las distintas formas en lo que el urbano se configura históricamente en economías dominadas por las actividades informales. Y acá traje 4 ejemplos de grandes ciudades, ¿sí?
Bueno, básicamente en Ciudad de México, el patrimonio arquitectónico, dicen ellos, como espectáculo de la gentrificación, y hablan del centro histórico que fue incorporado como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1987, que sufrió importantes transformaciones, sobre todo, bueno, luego del terremoto del año 85, ¿sí? Se convierte en un lugar clave para la reconstrucción de viviendas para sectores populares, y desde mediados de los 90 la zona comienza a convertirse en un lugar cada vez más disputado, sobre todo debido a la presencia, bueno, de esta tercera variable que ellos mencionaban, de la informalidad, ¿no? De 25.000 vendedores ambulantes que se dedican a actividades informales y que utilizan el espacio público, que sería otra discusión, respecto de la utilización del espacio público, de los llamados bienes comunes, ¿no? Y diferentes esquemas de asociación público-privada que respaldan políticas de inversión con el objetivo de normalizar las calles, ¿no? Que tenía que ver básicamente con la eliminación de los vendedores ambulantes, ¿no? Entonces, desde principios de este siglo, diferentes inversores comenzaron a comprar y a rehabilitar muchos de los edificios históricos de la zona, y esa gentrificación fue apoyada desde el gobierno por una política que contempló la construcción de 35.000 viviendas privadas en áreas del centro de la ciudad, ampliando el perímetro de la gentrificación más allá del centro histórico. Buenos Aires, este ejemplo lo conocemos todos y todas, la idea del patrimonio cultural como espectáculo para la gentrificación, sobre todo si pensamos el caso de San Telmo, de La Boca, ¿no? Ellos plantean, Janoschka y Cerquera, la vinculación con el turismo y la articulación con estrategias de valorización simbólica, ¿no? Lo que mencionábamos ahí en el segundo eje. Bueno, esto es un tema que trabajó mucho Hilda Herzer también, ¿no? En el caso de San Telmo, bueno, cómo a partir de procesos de valorización del patrimonio cultural y arquitectónico, la renovación urbana y la reestructuración comercial crean una base, digamos, de actividades turísticas que motivan el desplazamiento de los grupos de menores ingresos. En realidad tiene que ver también porque muchos de estos lugares aumentan, digamos, una vez que, en el caso de que se recualifican esas áreas, se rehabilitan, digamos, aumentan los precios, como decíamos anteriormente, del suelo y de la vivienda, y muchos se van de esos lugares. Y bueno, y ahí es interesante el planteo de María Carman, ¿no? Que dice que la referencia, digamos, a la cultura como un activo omnipresente para conseguir la revalorización de barrios que estaban considerados como obsoletos, ¿no? Y esa revalorización implica el desplazamiento de los sectores que allí habitan. En el caso de Río de Janeiro, bueno, ellos plantean la interacción y la vinculación entre la renovación urbana, las políticas de seguridad y la realización de eventos deportivos internacionales, a propósito de la Copa que se va a jugar. Yo no entiendo mucho de fútbol, pero que entiendo que se va a terminar jugando en Brasil. Bueno, ellos plantean cómo a partir de grandes eventos como el Mundial del 2014, los Juegos Olímpicos de 2016, la Copa de América del 2019, fueron, digamos, un mecanismo clave para transformar la ciudad mediante el desplazamiento y la regulación de la conducta de los ciudadanos no deseados. Esto no solamente implicó la creación de mercados inmobiliarios vinculados a la preparación de la ciudad para celebrar estos eventos, sino además un evento clave fue la pacificación de las favelas, ¿no? Bueno, que por supuesto eso se hizo con anterioridad a la creación de estos mercados de bienes inmuebles. La erradicación, por supuesto, fue selectiva, se intervinieron sobre áreas estratégicas de la ciudad, que eran el objetivo de los planes urbanísticos para realizar esas instalaciones deportivas, ¿no? Y paradójicamente plantean que se consolidaron a la vez las favelas ubicadas en áreas periféricas de la ciudad que acogieron a la población desplazada y permitieron a los inversores inmobiliarios expandirse a nuevas partes de la ciudad, ¿no? Y finalmente el caso de Santiago de Chile, donde ahí tienen un rol central los agentes inmobiliarios. También hay un proceso de reurbanización y de gentrificación, ¿no?
una gentrificación que no está dirigida principalmente por los nuevos residentes, sino por agentes inmobiliarios que perciben el potencial de plusvalía existente y por eso promueven el desplazamiento, ¿no? Y donde acá hay también, ¿no?, esto que hablábamos de una intervención del Estado, ¿no? Cómo hay instrumentos, digamos, específicos de planificación urbana que liberan esta construcción que está orientada a la acumulación creciente de renta al suelo, capitalizada por un grupo de inversores, ¿no? En este caso dice, incluso el gobierno central ha subvencionado la promoción de la rehabilitación de áreas urbanas céntricas en el que los compradores de las propiedades residenciales reciben financiación adicional si la vivienda se encuentra dentro de los límites de las áreas establecidas de la renovación urbana, ¿no? Esta política facilita la creación de nuevos nichos de consumidores que de otra manera hubiesen quedado excluidos del parque habitacional que se oferta. Bueno, entonces, en síntesis, ellos dicen que es propio, digamos, esta latino-gentrificación, que es diferente del proceso originalmente planteado, digamos, en su acepción anglosajona, y que básicamente lo que hay que anclar a estos procesos es la idea de desplazamiento, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar muy por arriba, así vamos a, porque si no me estoy extendiendo y yo estoy hablando, pero esta modalidad también de estar del otro lado y se dificulta más la atención, pero no voy a centrarme específicamente en la cuestión legal, porque acá seguramente ustedes la conocen, pero simplemente decir dos cuestiones o tres, retomando a Decio Fernández, ¿no?, respecto de estos procesos de renovación urbana en la región, es decir, de cómo progresivamente se ha avanzado en términos normativos en al menos la enunciación del derecho a la ciudad, en distintos, digamos, con distintos estatus, ¿no? Creo que si recorremos la región, solo constitucionalmente, solo en Ecuador, en la Constitución de Ecuador, está enunciado como tal, ¿no?, como un derecho, el derecho a la ciudad. En los demás aparece en leyes de ordenamiento territorial o en otras instancias, bueno, como el caso de la provincia de Buenos Aires, que tenemos la ley de acceso justo al hábitat. Pero digo, Fernández sintetiza, digamos, diciendo que hay dos principios que acompañan esta consolidación legal y constitucional del derecho a la ciudad en los países latinoamericanos, que tienen que ver con la función social y ambiental de la propiedad de la ciudad, donde prevalece el interés público por sobre el individual y estatal, y luego la indivisibilidad del derecho urbano y la gestión urbana, ¿no?, en un marco que reduce la discrecionalidad en el diseño de políticas públicas y a su vez el fortalecimiento de los gobiernos locales y las relaciones intergubernamentales. Y algo importante es la consolidación de derechos colectivos, ¿no?, la planificación a la vivienda, la conservación ambiental. Bueno, esto lo paso por arriba, pero eran básicamente qué países tienen, qué instrumentos, los centrales, bueno, un poco Colombia y Brasil a la cabeza, que han avanzado en cuestiones normativas respecto de el derecho a la ciudad, Ecuador, Uruguay, bueno, en el caso de Argentina, tenemos, ahí estamos hablando de la Constitución y de tratados internacionales en relación al derecho a la vivienda, ¿no?, y la Constitución provincial. Bueno, la necesidad de tener una ley federal que determine presupuestos mínimos de ordenamiento territorial y que implique el cambio de paradigma de la intervención del Estado en sus distintos niveles. Pensemos que solo como marco normativo del regulamiento, digamos, perdón, de la regulación del ordenamiento territorial y los usos del suelo, que como digo es un eje para pensar el ejercicio del derecho a la ciudad, solo tenemos dos provincias que tienen un marco normativo como tal. La de Buenos Aires, que se sigue rigiendo por la 8912, no es que la ley de acceso justo al hábitat la haya reemplazado, sí hace de complemento con algunos ejes, y la de Mendoza, que es mucho más reciente. Bueno, y tuvimos en estos avances normativos en nuestro país, o al menos las discusiones, digo, uno puede, recién decía, bueno, es necesario pensar en una ley federal. Nosotros en el caso de la provincia de Buenos Aires tenemos una ley que tiene dentro de sus ejes el derecho a la ciudad, que no hubiese sido posible sin la emergencia de estos espacios multisectoriales, ¿sí?, con bastante presencia de movimientos sociales
En el caso de nuestro país, bueno, el movimiento por la reforma urbana del 2005 y sobre todo Habitar Argentina, que deviene de ese primer movimiento, ¿no? Una iniciativa multisectorial por el derecho a la tierra, la vivienda y el hábitat, que se crea en el 2009 y luego va a armar lo que se llama el Consenso Nacional para un Hábitat Digno, donde se han discutido muchos proyectos de ley. Bueno, básicamente la sanción de la ley de alquileres, como ustedes sabrán, tuvo que ver con sabrán que existe la nueva ley de alquileres, esta ley tuvo que ver con este espacio multisectorial, con las discusiones que se dieron al interior, y después, bueno, han habido algunos avances específicos. Ahora se está discutiendo también, o se está intentando que avance la discusión de una ley nacional de autogestión del hábitat también, por ejemplo. Bueno, en el caso de la provincia de Buenos Aires tenemos la ley de acceso justo al hábitat, donde también fue importante la discusión que se dio a partir de la presencia de organizaciones sociales en ese espacio. Bueno, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, FOTID, Madre Tierra, digamos, mayoritariamente fueron, el impulso estuvo dado por organizaciones sociales históricamente vinculadas al hábitat, incluso a aquellos primeros asentamientos de la década del 80 que mencionábamos al inicio. Bueno, y la ley tiene dentro de sus principios rectores el derecho a la ciudad y la vivienda, la función social de la propiedad, la gestión democrática de la ciudad, el reparto equitativo de cargas y beneficios, con un conjunto de instrumentos de actuación que no voy a leer para no extenderme, y ya con lo que viene cierro, créanme, pero que tiene que ver con esto que les decía, ¿no? Con estas dos caras, con atender la situación del déficit habitacional, ¿sí? Con a partir de regímenes de integración sociourbana, de la promoción de zonas de hábitat social, bueno, procesos de producción social del hábitat, pero además contrarrestar estos procesos de valorización a partir de lo que se llama el recargo equitativo de cargas y beneficios, o conocido como la captura de plusvalías urbanas. Bueno, ¿qué desafíos tenemos, ¿no?, en relación al derecho a la ciudad y esta desigualdad urbana? Volvemos al inicio, volvemos al avance normativo que vimos en algunos casos, y a su vez nos queda en el medio todo ese recorrido que hicimos por la urbanización latinoamericana, y con la referencia a esos dos procesos estructurantes, que son más, sin duda, tenemos muchos más procesos o dinámicas que estructuran la ciudad, pero me parece que es interesante como para pensarlas como ejemplo por lo que recién les mencionaba, ¿no? Unas ideas simplemente para cerrar, ¿no? Esta idea del aislamiento, que fue anteriormente pensada y no con este aislamiento que estamos atravesando ahora, ¿no? Pero que nos pone en evidencia el recorrido por la ciudad, digamos, más, o por la reconfiguración de las ciudades más recientes, ¿no? Por un lado, que el aislamiento social espacial en los espacios metropolitanos, sobre todo, profundiza y reproduce la pobreza intergeneracionalmente, ¿no? Que el espacio productivo condiciona no solo el acceso al hábitat, sino otras oportunidades vinculadas a la educación, la salud y el trabajo. Y por eso esta idea de la centralidad que tienen los espacios metropolitanos, porque básicamente son los que ofrecen oportunidades en relación, o los que históricamente han ofrecido oportunidades en relación a estas tres dimensiones, ¿no? Por otra parte, que estas políticas, o las políticas de redistribución que ha habido, estamos pensando sobre todo en la década de los primeros años 2000, bueno, el trabajo de Ramiro Segura va hasta el 2013, él daba cuenta de esto, también es un planteo que hace Gabriel Kessler, ¿no? En relación a cómo en esos años, digamos, saliendo de lo que fueron la década de los 90 para todos los países de la región, digo, para algunos se extendió más y para otros menos, lo que fueron las reformas del Estado, bueno, todas las características respecto de que algo mencionábamos sobre la década de los 90, pero digo, luego hubo una ola de redistribución que implicó una mejoría en la desigualdad respecto de los ingresos, ¿no? Sin embargo, el patrón de urbanización continuó siendo excluyente, ¿no? Esto lo plantea Ramiro Segura, lo plantea también, como decía recién Gabriel Kessler, ¿no? Que a pesar de que mejoraban las condiciones en términos de la distribución, la redistribución en los ingresos, esto no tuvo su correlato en términos del acceso a la ciudad. Por otra parte, como decíamos recién, la expansión de las ciudades, ¿no?
que plantea desafíos para la gestión y la sostenibilidad en términos del aumento de los costos de la infraestructura y del mantenimiento de la ciudad. Si bien la propensión a la expansión tiene orígenes complejos, sigue siendo en esa dinámica central. El tema del precio del suelo es el principal determinante para la distribución de los diversos sectores sociales en la ciudad. Entonces es esencial regular el suelo y la oferta para todos los sectores sociales. Y con esto termino. Lo traje a colación porque me parece interesante. Es un trabajo reciente que se hizo en el Foro Universitario del Futuro que convocó la Jefatura de Gabinetes de Ministros. Hubo distintos ejes de discusión y uno fue escenarios posibles y deseables de la planificación urbana, la vivienda y el hábitat. Se juntaron distintos investigadores, digamos, hicieron aportes y un poco Cristina Cravino y Ramiro Segura los sistematizaron. Me parece interesante traer 3 cuestiones, ¿no? Que plantean como desafíos, ¿no? Esta idea de los escenarios deseables, ¿no? Por un lado, como decíamos recién, el problema de la expansión es central, por lo tanto es necesaria una densificación inclusiva que permita ir de ese modelo que recién veíamos de ciudad dispersa, distante y desconectada a un modelo de ciudad compacta, cercana y conectada. Bueno, la necesidad de regular el uso del suelo y de producir usos del suelo con criterios de equilibrio, de igualdad, de sustentabilidad, de dinamización y de desmercantilización de bienes y servicios, ¿sí? Sobre todo por medio de la producción y el acceso, digamos, a bienes comunes. Y finalmente abandonar esa idea del paradigma viviendista, ¿no? Donde parece que además el derecho a la ciudad está garantizado por el acceso a la vivienda, y esto no se reduce a eso, ¿no? Entonces es necesario pensar en políticas públicas situadas e integrales que articulen vivienda y ciudad y que articulen otro montón de dimensiones, ¿no? Una cuestión que yo no mencioné a propósito del día de hoy tiene que ver también con, digamos, pensar también la ciudad en clave de género, ¿no? Y bueno, lo que yo recién mencionaba respecto a las políticas sectoriales y focalizadas y universales también tiene que tener ese criterio como discusión. Y ahora sí, para cerrar, y esto lo dejo como un interrogante, ¿no? Me preguntaba, bueno, la mayoría de los autores que yo mencioné, si bien son recientes, no habían transitado la pandemia, ¿no? Entonces me pregunto cuáles serán los efectos de esto que todavía estamos atravesando, pero que ya sabemos que ha sucedido en términos de algunas variables, como por ejemplo la profundización de condiciones preexistentes, el aislamiento, el primer imperativo, digamos, del aislamiento era quedarse en casa. Sabemos que para todos no todos tenemos garantizadas las mismas condiciones para quedarnos en nuestra casa como primer cuestión, ¿no? Bueno, en términos urbanos, claramente, ¿qué implica la concentración urbana y esto qué efectos tiene sobre la dinámica de la población? Y después me parece que hay una redefinición respecto de los límites, los bordes, las superposiciones, los solapamientos entre campo y ciudad, lo rural y lo urbano, no solo en términos de lo que ya algunos autores plantean, bueno, sobre todo siempre venimos nosotros detrás de la primera, de la segunda ola y más, pero ya en España aparecen muchos estudios respecto de, bueno, por supuesto aquellos que pueden y que a partir de la resignificación del mundo de trabajo, el teletrabajo, están pensando en mudarse al espacio rural. Bueno, ¿eso qué va a implicar? ¿Qué va a implicar también, como yo dije anteriormente, en términos de que necesariamente, digamos, acá estamos hablando de la importancia de una densificación inclusiva, pero necesariamente como efecto, lamentablemente, ¿no? Es inevitablemente, diría yo, esto va a traer mayor precarización, entonces va a haber mayores dificultades también para acceder a un espacio de la ciudad, lo cual en última instancia implicará que si no se actúa sobre la producción de suelo, va a haber también mayor expansión. Bueno, eso trae otros costos, implica redefiniciones en relación a lo que yo mencionaba hoy del periurbano y demás. Bueno, son todos interrogantes. Hablé un montón, les pido disculpas, porque si hay algo que no me caracteriza es el poder de síntesis, pero me parece que, bueno, que eran algunas discusiones para traer aquí. Ya no hablo más. Muy interesante, gracias. muchísimas gracias. Te aplaudimos. Yo a ustedes por estar ahí todavía. No, la verdad, muy, muy interesante todo lo que planteaste, Laura. Creo que es fundamental para un seminario de este tipo conocer
todos estos temas y ha dejado muchos interrogantes, la verdad, sobre todo planteando para ver qué ciudad queremos. Bueno, damos abierto ahora el debate, a ver si quienes quieren hacer alguna pregunta, tienen algún interrogante. Pablo. Tenés bloqueado, tenés muteado. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludo a la compañera, la felicito por la exposición y qué bueno recordar en tu persona el magíster en Filosofía y Ciencia Política, ¿no? Un lujo de Facultad de Derecho, del cual se tiene que sentir muy orgulloso. Después, ¿qué puede ser peor, ¿no? Que alguien que pregunta siempre, supongo que no pregunte nadie, pero cuando quieran posponerme tienen todo el derecho, porque bueno, creo que atiendo atentamente para elaborar alguna pregunta y tratar de comprender lo que se expuso. Sobre tu exposición tomo de Boaventura de Sousa Santos, que fue uno de los primeros autores que mencionaste, esta categoría teórica de los al borde del camino. Entonces, en algo que desconocía, la urbanización que tiene Latinoamérica, donde la mayoría son agricultores pobres, imagino que esta urbanización en increyendo es así, al borde del camino, en los sectores aledaños y demás. También pienso que el rasgo más distintivo de aquellas urbanizaciones que ponemos como ejemplo es que no son para los lugareños. Podría poner cualquier ciudad de Europa, seguramente, pero pensemos acá en Punta del Este, que es para los turistas, no es para los lugareños, como no es Barcelona para los lugareños, ¿no? Sino que tienen que vivir en ciudades satélites, como vos mencionaste. En relación al derecho efectivo a la ciudad, que es tu trabajo, sobre la sociedad dual, yo diría sobre la sociedad quebrada, donde existe un barrio hiper exclusivo y las cavas, que son las villas miseria, precisamente los basurales. Yo creo que hay que pensar tres factores. Primero, decirle a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo que recuerden sobre su impronta política, ¿no? Porque ese departamento que ellos diseñan ya el frente es público y la urbanización demuestra, desde el casco histórico de todas las ciudades, demuestra las desigualdades sociales, las clases. Indudablemente vivir en la favela tiene una temperatura mucho más alta y es mucho más difícil salir y es mucho más tiempo de transporte que vivir cerca de la costa. También acá en Mar del Plata hay un Luro al 10.000, un Garay al 8.000, de chicos que no conocen el mar, que viven en Mar del Plata pero todavía no conocen el mar. Entonces, quiero reforzar esta idea de mejorar la calidad de vida, no sé qué te parece a vos, a partir del transporte, que como dijo bien Pablo, es asistencialismo, pero pienso en un asistencialismo que puede aceptar el conservador de café, que está muy en contra del asistencialismo, ese que le pagan por no trabajar, porque el transporte mejoraría también para él. ¿Y por qué me interesa convencer al conservador de café? Porque entiendo que todos los que estamos en esta charla estamos convencidos. Entonces también pienso en ese acceso a la vivienda y a los servicios, que es un acceso al cual está consagrado en nuestra Constitución. Simplemente tendríamos que decir, cumplamos con la norma fundamental, porque la escribieron los liberales, pero dice derecho a la vivienda digna. Y por último, y vuelvo a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, los espacios verdes, porque es una forma de integrar estos sectores tan disímiles por medio de corredores o espacios verdes que mejoran en mucho la calidad de vida. Ya hay algunos arquitectos que se dedican a esto. ¿Cómo unir lo que en principio está quebrado? ¿Cómo hacer para hacer una ciudad vivible para todos cuando hay sectores tan disímiles? Y pienso no en el Peli que hace Las Torres, de Las Petronas, sino Peli el hermano, que está trabajando en esto con algunos arquitectos mexicanos. Bueno, este es mi aporte y muchas gracias por el tuyo. Gracias, Pablo, siempre por tu aporte al debate. Laura. ¿Quieren que vayamos así contestando o varias, como quieran? Sí, estoy de acuerdo con lo que vos decís, Pablo. Justamente, a ver, lo que pasa que lo que yo te diría que ahí está en discusión
voy a decir dos cosas distintas. Por un lado, el tema del transporte, si uno piensa, sí, creo que es una de las cuestiones más regresivas que tenemos en nuestra ciudad, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, todas las discusiones que hubo en las últimas semanas respecto de los costos, digamos, más allá de analizar el servicio en sí, ¿no? Digo, de esto, de la posibilidad de facultar al Ejecutivo a que puedan aumentar el costo del boleto, bueno, sin pasar por el Consejo Deliberante, bueno, cuestiones muy complejas, pero el transporte en sí como sistema, digamos, es bastante obsoleto. Lo que yo me quedo pensando, por supuesto que creo que tiene que haber un buen sistema de transporte, como vos decís, sería la manera en que, digamos, fuera legítimo, si se quiere, tuviese aceptación por la mayoría de los habitantes, si se quiere, de la ciudad, porque en última instancia también los beneficiaría a ellos, ¿no? A quienes hacen uso del transporte público y no necesariamente pertenecen a estos sectores, ¿no? Ahora, mi pregunta es respecto que esto es una discusión, lo último, ¿no? Que estábamos diciendo, por supuesto. Pero me pregunto también respecto de la centralidad, digamos, que eso no nos haga renunciar a la posibilidad de poner en discusión la centralidad de la ciudad, el acceso a la centralidad, ¿no? Como decir, bueno, no importa, si tiene un buen transporte público y tiene que viajar todos los días 2 horas para ir al trabajo, que lo haga, total, viaja cómodo. Más allá de tener que pensar en los costos, en los tiempos, digo, pongamos también en discusión la centralidad de la ciudad, que tendría que ser para todos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que sin dudas que el servicio del transporte público tiene que ser eficiente, efectivo, accesible y demás, pero bueno, que eso no nos, como que no nos deje cortos con el horizonte, ¿no? Tenemos que discutir el transporte, pero a la par tenemos que discutir otras cuestiones. Muchas gracias. Gracias Laura. Antes de darle paso a Hugo, yo pensaría en una centralización descentralizada con respecto a eso que decís. Yo creo que uno de los problemas que tenemos, es cierto, es que todos los servicios suelen concentrarse en el centro y tenemos una periferia que está abandonada, que necesita muy bien, como decís vos acá y en la mayoría de las ciudades, tener que transcurrir 2 horas, 3 horas de transporte para poder llegar. Ahora, creo que va a ser en algunos aspectos difícil de cambiar esa realidad de erradicación. Es decir, hoy Mar del Plata, por ejemplo, ya la tenemos muy dispersa con los barrios del sur, con los barrios del norte, y pensar en traer esa ciudad más al centro, yo creo que va a ser algo muy complejo. Estoy de acuerdo con lo que planteas vos, como para una ciudad que uno empieza a planificar. Yo creo que habría que ver hoy cómo llevamos el centro a los barrios, cómo a esos barrios podemos darle la calidad que tienen en el centro, cómo podemos acercar zonas de trabajo a esos lugares, para que justamente Sí, el tema sí. de la pérdida de tiempo. Cuando yo me refería a la centralidad, no significa que todos tengamos que ir al único centro de la ciudad, ¿no? Por supuesto que estamos hablando de múltiples centralidades, sin duda, No, ¿no? por eso, Pero el problema es que todavía en términos administrativos la centralidad sigue estando. Entonces, mientras que no haya una descentralización real y la configuración de hecho, esta, digamos, centralidades hay, digamos, si uno piensa, los barrios del sur, o sea, tienen centralidad, pero bueno, la centralidad política administrativa, eso no está descentralizado. Entonces, necesariamente, la mayor cantidad de oferta, en varios sentidos, es en el histórico centro de la ciudad. De hecho, los centros históricos como tales han perdido su funcionalidad, ¿no? Pero bueno, eso es otra discusión. Pero sí, estoy de acuerdo con vos, tiene que ser, digamos, apostar a esta idea de las múltiples centralidades. Bueno, pero en última instancia también se discute ahí quiénes pueden acceder a esa centralidad, ¿no? A eso me y la refería. calidad que tienen. Uh-huh. Hugo, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Laura, muy buena la exposición, gracias. Cuando hacía referencia a 4 ejemplos de 4 ciudades modelo dentro de lo que es Latinoamérica, había un elemento común en todas que era el desplazamiento de los grupos de ingresos más bajos. ¿Bien? Y eso me daba a pensar que justamente cuesta mucho no ligar ese desplazamiento de los sectores de ingresos más bajos con ese proceso de gentrificación y también con el modelo que ha imperado en Latinoamérica de la década del 70 hasta la fecha, donde, por un lado, ese modelo requiere de mano de obra barata, precarizada, pero a su vez la quiere lejos del casco céntrico o de los lugares donde han tomado como propio ese lugar de hábitat. Entonces, cuando pensamos ese proceso de densificación inclusiva, como hacía referencia, tal vez, y obviamente con esa visión en clave de género, en clave inclusiva, también no solo hay que evaluar o hay que pensar el rol de la ciudad o de qué manera poder resignificar a la ciudad para hacerla más inclusiva, sino también en esa interrelación con las otras ciudades, las ciudades conurbanizadas, las ciudades cercanas, o por llamarlo de alguna manera, y también con lo rural. Es decir, en esa organización desorganizada, en esa búsqueda de nuevas formas de conectar la ciudad y de descentralizar el bloque fuerte de la ciudad, está también en generar que esos conglomerados que se generan alrededor de esas grandes ciudades no sean simplemente una aglomeración de gente, sino que esas ciudades se constituyan como ciudades inclusivas también. Me parece muy difícil pensarlo desde una ciudad que tiene una visión de fondo. Obviamente que hay que discutir el modelo en algún momento, pero creo que el eje fundamental está en el trabajo. Es decir, esa persona que decide vivir tal vez lo más cerca posible de su fuente de trabajo, aunque sea en condiciones no tan saludables, lo hace también por una cuestión laboral. Entonces, creo que una forma tal vez de pensar esa densificación inclusiva sea a través de ese valor fundamental que es la generación genuina de trabajo en mejores condiciones para que ese centro, ese casco urbano no sea ese conglomerado de gente al cual se hace referencia y poderla ampliar a esa construcción ciudad rural, ¿no? Que no quede solamente ligado a la visión de lo que queremos de ciudad. Sí, hay algo que... Perdón, ¿me traes agua? Tengo acá. Al ayudante. Entre clase y clase me trae agua. No, a ver, algunas cuestiones, por ejemplo, que estoy de acuerdo con lo que vos decís y ahí un poco se quedaba ahí planteado respecto de esta idea, gracias, de las oportunidades que ofrece la ciudad, ¿no? Necesariamente, y eso condiciona, sobre todo las grandes ciudades. Pero me parece que estoy de acuerdo con lo que vos mencionás respecto de la centralidad del trabajo. Me parece que eso se resume, a ver, o que la idea de la densificación está vinculada a la regulación del suelo, o sea, de por qué si hay suelo disponible seguimos expandiendo la ciudad. En realidad no hay suelo disponible, que ese es otro tema. O si lo hay, digamos, hay mecanismos, bueno, justamente la ley de acceso justo al hábitat tiene muchos instrumentos para eso, digo entre paréntesis, y ya en algún momento lo compartiremos, con el grupo nuestro, con el grupo de estudios sociourbanos, que bueno, acá hay algunos integrantes, y también estamos trabajando con Soledad Arenaza, que está en nuestro grupo, que ya formó parte del seminario. Estamos trabajando sobre la implementación de la ley en municipios del centro sur de la provincia de Buenos Aires, en 27 municipios, ¿no? Y bueno,
Y es bastante interesante, justamente no hacia la realidad de estas ciudades metropolitanas, sino de las ciudades intermedias e incluso pueblos pequeños que en muchos casos tienen un problema que es que tienen cada vez menos población, ¿no? Qué paradoja, porque estamos hablando de esto, de la expansión de la ciudad, pero sin embargo tienen poca población, pero la ciudad se sigue expandiendo y tienen problemas de falta de suelo, porque, y ahí digamos a la discusión entre lo urbano y lo rural, ¿no? Ya cuando avancemos más con esos resultados los vamos a compartir porque son realmente interesantes, porque además estamos acostumbrados a pensar, y sobre todo la ley de hábitat en términos del conurbano, y nuestra realidad es muy distinta a esa. Pero quería hacer comentar dos cuestiones respecto de lo que vos decías, Hugo. Una esta, que me parece que, por supuesto que el trabajo es central, pero me parece que lo que está puesto en discusión en última instancia respecto a la densificación es la regulación del suelo. Porque lo que estamos diciendo es, ¿hay disponibilidad de suelo? ¿En qué sentido hay disponibilidad de suelo? O sea, no hay disponibilidad de suelo para los sectores que en realidad necesitan el suelo para habitarlo. Hay disponibilidad de suelo para otro tipo de emprendimientos, ¿no? Entonces esa es una de las cuestiones centrales. Y también lo que vos estás poniendo en discusión es esto del mundo rural y urbano. Hay un geógrafo, Neil Brenner, ¿no?, que habla de la urbanización planetaria. En realidad lo que dice es, no podemos hablar más de distinción entre lo rural y lo urbano. Todo el mundo está atravesado en algún punto por la urbanidad, en mayor o menor medida, ¿no? Bueno, nosotros tenemos la particularidad de que también vivimos en un país que hay amplias zonas, digamos, que todavía podemos distinguir esos bordes y esas superposiciones en algunos casos entre lo rural y lo urbano. Sin duda que esto reconfigura esa relación, incluso ahí también se está poniendo en discusión el uso del suelo, a pesar de que haya suelo, cuál es el uso que se le va a dar. Pero me parece que la densificación es posible si hay un Estado que regula la producción de suelo y el uso de ese suelo, ¿no? Porque estos, como digo, traigo de nuevo el ejemplo de estos municipios que muchos de ellos no tienen suelo, pero están desarrollando estrategias para producirlo a través de mecanismos legales, desde, bueno, insisto que ustedes los conocen mejor que yo, la prescripción administrativa, o sea, ir contra los lotes ociosos, o sea, hay un montón de herramientas, y en el caso de nuestra provincia de Buenos Aires, la ley esta, la 14449, ofrece varias pistas para densificar más la ciudad, ¿no? Entonces, es decir, apuntar hacia esas estrategias. ¿Por qué? ¿Con qué argumento? Con que además no es solo este trabajador que tiene que irse todos los días desde donde vive en la periferia hasta la ciudad, sino que es el Estado que tarde o temprano va a tener que dotar de infraestructura de servicios a esa zona. Y es mucho más caro para el Estado eso que intervenir en procesos de producción de suelo, de regulación de suelo, ¿sí? Por supuesto, es una cuestión que lleva tiempo. Para nuestra sorpresa, y no, pero digo, se está haciendo bastante. Hay muchos municipios que están trabajando en la producción de, sobre todo, bueno, de lotes con servicios, ¿no? Que son, digamos, después podemos hablar en las asociaciones públicas y privadas que tienen, digamos, que vertebran estos procesos que hablábamos de extractivismo urbano y demás, pero bueno, ahí el suelo, pero me parece que esa es que el eje está puesto en la regulación de suelo. No quiero extenderme porque insisto que estoy hablando demasiado, pero no sé si contesté tu pregunta. Es muy interesante lo que planteas. Yo creo que, en definitiva, volvemos siempre sobre lo que vos introdujiste al inicio respecto a ese planteo de Harvey del significante vacío y quién lo llena. Lo que estamos diciendo acá es quién decide cómo se produce el espacio y dónde se produce el espacio. Toda la discusión sobre el Estado, que por lo menos los abogados y abogadas estamos acostumbrados a hablarlo como si fuera una entidad abstracta ahí afuera, es decir, quienes se apoderan de ese Estado y toman las decisiones sobre qué tipo de ciudad hacemos. Yo creo que ahí es donde está la pelea, la lucha, por eso cobra tanto interés esto del derecho a la ciudad. Es decir, pelear por una forma de diseñar ciudad diferente, distinta. Ustedes están haciendo con el grupo, que lo conozco, Soledad ha estado con nosotros, Soledad Arenaza, trabajando y se ha contado mucho, es
creo que un paso importantísimo en planificar una ciudad diferente, distinta, con lo que quiere la gente. Y por ahí pasa todo. No quiero quedarme yo con la última palabra, ¿eh? No, sí, Me asusta. me quedaba pensando, no levanté la mano, pero las dificultades de transformar, digamos, el valor de cambio en valor de uso, que eso es un cambio revolucionario, que vos en algún momento de tu exposición hiciste como una distinción entre algunas teorías que tienden más hacia transformaciones limitadas, individualistas, y otras más colectivas, y bueno, las dificultades en el marco del capitalismo de hacer estas transformaciones que implican no solo un cambio en la configuración urbana, sino un cambio en el propio sistema. No sé digamos, qué pensás en relación con eso, las dificultades, por ejemplo, del Estado para hacer transformaciones en el marco del capitalismo. Bueno, ahí no se terminaría más la discusión, ¿no? Una pregunta Pero- corta hasta mañana. Sí, no, pero creo que es, dadas las condiciones de existencia no, es lo posible, digamos, ¿no? Me parece que el derecho a la ciudad, tal cual lo planteó Lefebvre, es, no sé si decir inviable, pero es una utopía, si se quiere, ¿no? Entonces, bueno, como dice, una utopía como un horizonte, ¿no? Creo que es Galeano el que habla de la utopía como horizonte. Que me parece que está buenísimo que así lo sea, pero bueno, en el mientras tanto tenemos herramientas para dentro de este capitalismo que tenemos, bueno, darnos, avanzar, ¿no? Esto que, bueno, justamente la otra vez con Sole escribimos algo sobre la regulación del suelo como componente del derecho a la ciudad, ¿no? Entonces hablábamos de esta idea de intersticios, ¿no? Como que hay ciertos intersticios sobre los cuales, o a partir de los cuales se puede avanzar. Por supuesto que, no sé, si uno mira desde los movimientos sociales, y sí, yo comparto con Pradilla Cobos que la discusión es otra, ¿no? Pero el contexto es otro, no es el capitalismo de los 70 también, ni la movilización política es la de los 70, ni la coyuntura política de los 70, ni, como diría Tarrow, la estructura de oportunidades políticas es la de los 70. Es otro contexto, lo cual no significa renunciar a esa utopía del derecho a la ciudad, pero sí saber que hay ciertos intersticios a partir de los cuales se puede avanzar y otros que no. Y sobre todo esta idea de, yo creo que y por ahí sí vamos más al tema de la planificación, que por supuesto que es difícil, digamos, ¿no? Uno siempre dice, bueno, pero la planificación urbana está corriendo detrás de lo que efectivamente ya sucedió. Es algo complejo, ¿no? Pero digo, me parece que en todas estas, en estos avances en términos normativos, no solo está la reivindicación de un derecho considerado como derecho humano, digamos, ¿no? El derecho a la ciudad, digamos, un derecho colectivo y demás, pero sobre todo, como pienso en que en el horizonte justamente posible está darle esa entidad de derecho humano, pero sobre todo revalorizar el papel del Estado, y el papel del Estado, un Estado que no sea un Estado que facilite, porque el Estado ha sido facilitador de esos procesos que recién decíamos, ¿no? De apropiación, de garantía de la acumulación del capital. Entonces, bueno, que sea un Estado que también tuerza, digamos, porque si no el Estado también en estos procesos cuando se termina convirtiendo en facilitador de procesos, hay un trabajo muy interesante ahí de Theodor Peck y Brenner, ¿no? Que hablan del urbanismo neoliberal, y bueno, y ellos también plantean, ¿no? Esta idea de hacer un análisis también en términos más contextuales de qué sucede con actores y estrategias, ¿no? Que el Estado deje de ser como si se quiere, el cómplice de estos procesos y realmente regule, ¿no? Cuando se habla de la participación de los repartos equitativos de cargas y beneficios de la urbanización, tiene que ver con que el Estado interceda para devolver a la comunidad lo que la comunidad efectivamente produce, ¿no? Por supuesto, en última instancia detrás de esto está la discusión de que la ciudad como tal es un producto social, y esto ya lo dijo Topalov, no lo inventó yo, que se apropia de manera privada, ¿no?
Entonces, bueno, volvemos a las discusiones originales de la Escuela de Sociología Francesa de los 70, ¿no? Urbana de Sociología Francesa de los 70 y de los 80. Ahí está, me parece. Bueno, ¿cómo puede intervenir el Estado en ese proceso que va a seguir siendo un proceso que se apropia de manera privada? Porque si no tendríamos que estar discutiendo en otro contexto y con otro Estado, porque sería un Estado distinto. Entonces, bueno, ¿cómo pensar que estos avances son como interdicios, digamos, dentro de ese contexto? Y podríamos seguir mucho tiempo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Maxi, para ir cerrando, porque ya estamos en hora, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Por ahí muy cortito y para resaltar esta incidencia que habla María Laura de los movimientos sociales en esto de la creación del hábitat, yo formo parte del movimiento de trabajadores excluidos a partir del 2009, acá en Mar del Plata, una experiencia de la Asamblea de los Sin Techo del barrio Pueyrredón, que desencadenó una lucha por la vivienda digna y con una lucha llevada adelante. Hoy en día, ya con una madurez política que han tomado los propios vecinos organizados, y en esto de inventarse el laburo, también esto de la economía popular, también empiezan a generar estas instancias de inventarse el hábitat, y hoy en día, o sea, están formando cooperativas que están generando el acceso a servicios en los barrios periféricos de la ciudad, y no solamente esto de ir desde atrás a acompañar, sino ir presentando proyectos de barrios integrados, que no solamente tengan que ver con el loteo y el acceso a servicios, sino también con bienes culturales, y es una experiencia para mí realmente muy, muy valiosa. Y después en lo que me toca, en esto de la descentralización del Estado, hoy soy parte del Centro de Acceso a la Justicia, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación, donde básicamente nuestro trabajo es llevar el Estado a los barrios, un Estado más de acompañar los problemas cotidianos de la gente, y no tanta presencia policial, que es lo que habitualmente tienen estos barrios. Gracias, Maxi. Y yo creo que volvemos al planteo de luchar por construir la ciudad. En este caso es luchar por, yo no digo transformar el Estado, porque, como decíamos Laura recién, es un Estado capitalista y como tal cumple su rol dentro del capitalismo, pero sí por lo menos pelear por un Estado diferente, un Estado que dentro del capitalismo sea un Estado que intervenga en pos de los sectores más necesitados, con las limitaciones que sabemos que va a tener el Estado capitalista. Entonces creo que la lucha que vos mencionás, Maxi, es esencial para realmente, yo creo que sobre todo, vos lo planteabas, Laura, con qué nos deja la pandemia. Yo creo que la pandemia lo que ha hecho es sacar a la luz, sin duda, todas las desigualdades que nos marca la ciudad, mucho más profundas que lo que uno a través de estudios o de caminar podía hacer. Hoy las sacan a la luz, hoy emergen, y creo que pensar en un plan de urbanización inclusivo e integral es algo básico en cualquiera de nuestras ciudades. Creo que tenemos que estar encarando un proyecto de ese tipo por todos los medios. Lucha social, conseguir los representantes dentro del Estado. Creo que tenemos un Estado diferente ahora al de hace algunos años, y que una vez que pase la pandemia vamos a tener otras condiciones para poder construir algo nuevo. No sé si alguien... sí, Laura. No, quería decir algo simplemente. Por supuesto que conozco la experiencia de los Sin Techo. Digamos, en ese momento formábamos parte de una asociación civil que estuvimos ahí en el 2009 acompañando. Justamente este año, casualmente para la caravana virtual, me invitaron los Sin Techo a hablar del derecho a la ciudad, así que también estuve ahí. Me parece que, justamente hablando de interdicios, la lucha de los Sin Techo es más que ejemplificadora de esto, y de todo lo que se puede lograr, digamos, a partir de
digamos, cómo a partir de esa pelea, que fue además para mí en términos del problema de la vivienda en la ciudad de Mar del Plata, creo que la lucha de los sin techo fue una bisagra, un antes y después en problematizar, en visibilizar el problema de la vivienda y demás, y cómo a partir de esa emergencia, de esa urgencia, digamos, logró consolidarse, digamos, y avanzarse en un montón, bueno, toda la incorporación, bueno, como decís bien, al movimiento de trabajadores excluidos, digamos, una visión y un horizonte mucho más amplio, y me parece que es súper de destacar, digamos, todo lo que han hecho los sin techo, por supuesto, y en todas. Bueno, yo decía que doy un seminario de sociología urbana y rural. El año pasado, para el cierre del seminario, invitamos a Cintia Merelas, que vino a hablar de la experiencia de los sin techo, bueno, de todo lo que están haciendo ahora con el proyecto de, no me acuerdo qué se llama, reconstruir, ¿no? ¿Cómo se llama? De las mujeres, sí, reconstruir, bueno, impresionante, sí, por supuesto que es un caso paradigmático. Yo hablé en términos generales de América Latina, pero si tuviese que hablar del problema del derecho a la ciudad en Mar del Plata, sin duda que haría referencia a lo que es el movimiento de los sin techo, sí. Bueno, con esto quiero ya ir cerrando, agradecerle a Laura su participación, pido un aplauso con micrófonos abiertos como hacemos siempre. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, agradecer siempre a todas y todos los que nos acompañan. Sabemos que tenemos presencia, la verdad, han intervenido acá de Colombia, de Ecuador, de distintas localidades de nuestro país. La verdad es un gusto enorme para todas las personas que estamos en la organización poder siempre contar con estos invitados y contar con la presencia de ustedes para debatir, para pensar en una ciudad diferente que realmente la podamos usar, gozar y disfrutar todas y todos. Así que gracias, nos encontramos la semana que viene. Gracias, Laura, nuevamente. No, gracias a ustedes. Que anden bien. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego a todas. Igualmente. Chau, chau.